ya hemos comentado desde el principio del programa, los jaloneos en el Senado de la República, originados en las pugnas internas del PAN, terminaron por impedir la instalación de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados. La situación tuvo su primer efecto en la suspensión de la visita a San Lázaro del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para entregar el quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto. En su lugar acudió el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero, quien entregó los documentos en la Secretaría General de la Cámara Baja. La mesa directiva de la Cámara de Diputados, como digo, no se ha podido instalar. Su presidencia debía recaer en el legislador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, a quien tengo en la línea telefónica. Jorge Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenos Bueno, días. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la mesa directiva? Entiendo que el plazo vence mañana. Pues primero, por primera vez en muchos años en la historia, es impredecible que pueda ocurrir. Primero, porque la negociación no depende de un tema de diputados. Entonces, de alguna manera, los diputados tienen las manos amarradas. O sea, la negociación depende de un tema del Senado. Además, un tema en cierta forma, pues, no definido. Entonces, lo que puede hacer la Cámara de Diputados, en primer lugar, pues es abonar a que haya un razonamiento más amplio de otras acciones que podría tomar el PAN con el mismo objetivo, pero pues más allá dudo que podamos hacer algo. Entonces, efectivamente, nunca ha ocurrido, ahora no hay ninguna crisis. Esta es la tercera ocasión que el día primero no hay mesa. Ha llegado hasta el día 5, que es lo que prevé la ley. Después de eso no hay nada previsto. Es como si la ley hubiera dicho, por ningún motivo se pueden pasar del 5, porque no prevé nada después. Entonces, si el 5 a las 0 horas no se ha integrado la mesa, pues habrá que recurrir a la imaginación y a forzar un poquito las leyes y los reglamentos si es que el Congreso se pudiera instalar, o a aplicar directamente la ley, y en ese caso el Congreso tendrá que parar sus funciones, no podrá hacer nada, porque nada de lo que hiciera tendría valor legal, entre otras cosas, por ejemplo, la recepción del paquete económico, que es su acto más importante e inmediato, que eso debería ser el día 8. Entonces, en ese sentido, pues sí es una situación bastante crítica, aún no, pero será una situación bastante crítica si el día de mañana no hay una actitud diferente. ¿Qué dice el PAN? Bueno, pues yo estoy en mi derecho y por lo tanto no concurro a dar las 2/3 partes que la ley prevé para que se pueda instalar la mesa. La mesa se votó, hay un acuerdo que integró la mesa, y como ellos han dicho, pues no es un problema ni de turno, debe ser el PRI, ni de personalidades. El PRI ya definió quién y lo respetamos. Es un tema que tiene que ver con un entorno político más general. Así nos lo ha explicado el PAN. Oye, Pues sí, nada más que no depende de la Cámara de Diputados. ¿es verdad que se puede recurrir a la Corte? Pablo Escudero, el expresidente del Senado, dijo que esto podría resolverse en la Corte, ¿es así? Podría ser, pero tendría que ser en el sentido de que la Corte validara la interpretación que la Cámara ha hecho de la ley y del reglamento. Pero en ese sentido, por ejemplo, si la Cámara dijera, no, vamos a funcionar, que se extienda la mesa directiva actual, en términos legales cualquiera podría impugnar los actos de esa mesa directiva porque no sería legal. Sí. Pero pues en la Corte podría resolver que la Cámara aplicó el criterio correcto, o instalando la mesa de decanos, por ejemplo. Pero también aquí hay que decir que no se instala la mesa y tampoco se instala la Junta de Coordinación Política. Entonces, la Cámara de Diputados hoy no tiene órganos de gobierno. Eso sí es la primera vez que pasa en la historia. A ver, ¿ustedes aceptarían las condiciones que está poniendo el PAN de que no haya pase automático de la PGR a la Fiscalía? Mi querido Pascal, es como si le preguntaras a una tienda de ropa si puede vender zapatos. Pues sí, ambos son prendas de vestir, nada más que una es de ropa y el otro es de zapatos. El Senado es el que tiene esa facultad
y además ya la reivindicaron los senadores. En su discurso, tú lo recordarás, del día primero, los senadores dijeron, y por ningún motivo aceptaremos una intromisión de los diputados en un tema que es de la Cámara de Senadores. O sea que allá es donde el asunto está complicado, porque otras veces, las veces anteriores que se ha diferido la toma de protesta de la mesa, ha dependido pues de temas que tenían que resolverse los diputados, ponerse de acuerdo los diputados, pero este no es el caso. Aquí es un tema que corresponde a la Cámara de Senadores, el que reclama Acción Nacional, por otro lado hay que decirlo, haciendo uso de sus derechos políticos, pero esos derechos políticos, el día 5, que es cuando prevé la ley que haya el jaloneo, el estira y encoge entre los partidos, tienen como límite el día 5. Entonces, a partir de ahí será muy interesante ver cuál es la interpretación que le dan las demás fracciones y cuál es la interpretación que le da el PAN y qué finalmente vamos a resolver los legisladores. Hay muchas cosas importantes por delante, muchas que necesitamos empezar a abordar. Oye, ¿cómo se puede destrabar esto? Es decir, yo sé que, como me dices, esto depende del Senado, pero puede haber un llamado de la Cámara al Senado. Yo creo que el tema está en que los que hoy protestan pueden analizar que existiendo ya, constituyéndose ya la Cámara de Diputados, pueden hacer y utilizar medios de protesta mucho más válidos, menos antiinstitucionales, mucho más válidos y en mi opinión incluso más eficientes para lograr su mismo objetivo. Pero no le puedes pedir a la Cámara que le haga un llamado al Senado en ese tema. Es una facultad y una atribución del Senado. Bueno, yo no aceptaría que el Senado, o no me ha gustado cuando ha pretendido hacerlo, que el Senado llame a la Cámara de Diputados, ¿no? Oye, ni siquiera cuando en el discurso lo dicen. ¿Ricardo Anaya les está ganando la batalla? ¿Los está poniendo de rodillas? Pues yo diría que está utilizando él como presidente del PAN, porque además el PAN así lo ha dicho, por eso lo invoco. Yo creo que está utilizando un recurso extremo, pero no creo que este tipo de recursos tenga ganadores declarados. Yo creo que al final pierden todos. Nadie queda bien. Los partidos viven de la opinión pública y yo creo que la opinión pública juzga a todos negativamente. O sea, estamos ante un escenario de que si esto no se destraba, podría no funcionar la Cámara de Diputados en momentos en que esta semana tiene que recibir el paquete económico y tiene pues varias cosas en la agenda por resolver. En mi opinión es al revés. La Cámara de Diputados no puede funcionar en tanto no tenga, en términos de ley, una mesa directiva constituida. A eso me refería. O sea, ¿puede darse ese escenario? Sí, sí se puede dar. Si a las 0 horas de mañana no hay mesas, no hemos conseguido las 2/3 partes para crear la mesa, pues ese escenario se cumple y entonces estaríamos en una situación sumamente, primero inédita, pero además sumamente complicada para el país. A ver, ¿el PRI podría intentar encontrar los votos en otras fracciones parlamentarias o se necesita necesariamente un acuerdo con la fracción panista, que bueno, es público, lo sabemos, pues responde a la actual dirigencia de Acción Nacional? ¿Podría el PRI encontrar los votos suficientes para designar a un presidente, a una mesa directiva? Sí, pero aquí además Acción Nacional ha manifestado esta misma intención, el PRD y Movimiento Ciudadano. Lo hicieron así, lo expresaron así el viernes. Entonces, sería mucho más complicado. Pues bien, Jorge Carlos Ramírez Marín, estaremos pendientes evidentemente del tema y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias. Gracias.